Celebramos y ponderamos que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz hayan destinado una comisión de fiscales para poder avanzar con las investigaciones acá en territorio boliviano. Seguro me preguntarás, ¿y por qué celebramos, por qué ponderamos? Porque una de las recomendaciones del informe de fondo de la CEDECH 2022 es precisamente iniciar y proseguir investigaciones de manera prolija, dentro de los plazos establecidos, con responsables y con sanciones correspondientes. Esto nos sirve a nosotros para informar a la CIDH el grado de cumplimiento de dichas recomendaciones. Por eso se relacionan los procesos iniciados acá en Bolivia con la petición en la CIDH. Aclarar también al pueblo boliviano que esa petición de la CIDH no es la única que se ha presentado al sistema interamericano. Hay otras 6 peticiones que están también en etapa de admisibilidad dentro de la Comisión Interamericana. Por eso, en el último escrito que hemos presentado, además de informar el grado de cumplimiento de las recomendaciones, hemos pedido la acumulación de las 7 causas, porque hay identidad de sujeto, objeto y causa. Hemos pedido asesoramiento en cuanto al monto de la reparación económica y hemos obviamente también presentado todos los argumentos y elementos probatorios para demostrar que estamos cumpliendo razonablemente las recomendaciones del informe de fondo del 2022. Ahora, doctor Siles, para ser precisos, en este caso, bueno, dice usted que se está dando cumplimiento a esa exhortación que ha surgido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para establecer además el debido proceso, así se tendría que entender, en cuyo caso la orientación de las investigaciones van a ser específicamente hacer referencia a lo ocurrido en el Hotel Las Américas, las circunstancias, la situación en las que se produjo, o tendrá quizá una investigación mucho más amplia, o sea, una cobertura más amplia, porque recordemos que aquellos momentos para justificar aquella intervención policial se hablaba de que en el país se vivía una situación muy complicada donde estaba a punto de aplicarse un plan de separatismo del país. Esa investigación, el trabajo investigativo de ahora, ¿llegará a ese alcance o simplemente hará referencia única y exclusivamente al operativo desarrollado en el Hotel Las Américas? Estamos hablando, José Luis, de un posible cumplimiento. Digo posible porque también puede ser que la Comisión Interamericana y los propios peticionarios o víctimas nos digan que no estamos cumpliendo las recomendaciones, pues digo posible cumplimiento de recomendaciones respecto a las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Y el informe, te reitero, el informe de fondo de 2022 de la CIDH emerge de una petición presentada por el señor Toazo, Tadic, Guedes, la familia de Dwyer y alguno más. Esa es la investigación que requiere la CIDH, es la investigación que ha anunciado el Ministerio Público, que ha reactivado y ha además nombrado una comisión de fiscales, y esa es la investigación también que hemos informado a la CIDH. Sin embargo, apuntar que es probable, te decía, que las víctimas no estén de acuerdo. He escuchado declaraciones públicas estos últimos días, que la Comisión Interamericana considere que ya nos ha dado en muchas oportunidades plazo para cumplir las recomendaciones y el caso se vaya a la fase contenciosa, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual también la Procuraduría va a asumir la defensa de los intereses del Estado. Muy bien. Ahora, sin hacer referencia precisamente a las motivaciones, ¿no? Los argumentos que se utilizaron en aquella época sobre separatismo en nuestro país, lo concreto es que incluso el expresidente Evo Morales, por eso se está recordando a través de medios, en redes digitales, reconocía aquella ocasión, decía públicamente que él había autorizado que se aplique el operativo. Él se encontraba en Venezuela. En ese contexto, corresponde, por ejemplo, que se ha convocado a una declaración investigativa, por lo menos a formar parte de todo de este proceso investigativo, corresponde que el expresidente sea convocado. ¿Qué pasa con las otras exautoridades? Y también, en caso de que así suceda, que sea convocado Evo Morales, ¿qué es lo que se va a hacer ante una eventual negativa, ¿no? Él ya lo ha expresado públicamente.
Sí, estamos hablando de supuestos procesales que corresponderá al Ministerio Público responder. Hay una comisión de fiscales que seguramente va a diseñar una estrategia del caso, va a generar las diligencias que corresponden para avanzar con las investigaciones. Simplemente recordar al pueblo boliviano que el proceso data, el proceso penal aquí en Bolivia me refiero, que ha generado revuelo y comentarios estas últimas horas, data del 26 de noviembre del 2019. Reitero, la Fiscalía recién ha comunicado la reactivación del proceso, la conformación de una comisión de fiscales y está abierto por los delitos de vejaciones y torturas contra el autor o autores. Es decir, en la denuncia tampoco está identificado todavía las personas que van a ser procesadas o corresponden ser procesadas. Compete, reitero, a la Dirección Funcional de la Investigación, más aún para que hay una comisión de fiscales, determinar qué diligencias proponer, a quienes citar, a quienes investigar o calificar como en la condición de sindicados o investigados. Y lo único cierto de la denuncia del, reitero, del año 2019 es que se genera esta denuncia a partir, dice, de los hechos generados por la intervención policial ante las Américas el 16 de abril de 2009. Bueno, y cuando se menciona este proceso contra el autor o los autores, eso se infiere contra autores intelectuales, contra autores directos, así se debe entender. Se tiene que entender así, porque eso es lo que manda el procedimiento penal: autores inmediatos o inmediatos, cómplices, encubridores, autores directos o indirectos, ¿no? También aclarar, sin embargo, que esta investigación, eh, iniciada el año 2019 y reactivada por las últimas declaraciones de la Comisión o de la Fiscalía General del Estado, es una investigación que se ha iniciado a denuncia también de los propios peticionarios en la CIDH, ¿no? Mario Francisco Táric es uno de los denunciantes, al igual que el Otto Azu. Muy bien. Ahora, este tema, este proceso en sí mismo, doctor Siles, ya en relación a las motivaciones y los argumentos que se usaron en determinado momento, el proceso en sí mismo, tomando en cuenta además esa certeza que expresan los dos sobrevivientes, ¿no es cierto?, el Otto Azu y Mario Tadic, dicen que tienen suficiente insumo como para poder imponer sus criterios y demostrar que hubo por no decir más, una vulneración de los derechos humanos en aquella ocasión con ese operativo, porque se habló incluso de una ejecución extrajudicial, ¿no es cierto? En caso de justificarse o llegarse a esa figura, la tesis y la teoría de que había intenciones separatistas en nuestro país puede ser afectada. Hay dos o tres diferencias que marcar respecto a tu pregunta, ¿no? O tres tipos de casos o casos que se han iniciado sobre los mismos hechos. Una petición que está en curso de importante, un curso importante procesal, porque ya se emitió el informe de fondo, pero no ha concluido aún. La CIDH es la Comisión Interamericana que puede o no sabemos la respuesta que nos va a dar la CIDH ante el informe que hemos presentado en los pasados días, puede o no, decía, enviar el caso a la Corte Interamericana, donde sí ya se va a dilucidar el juicio como tal, ¿no? Yo siempre comparo un informe de fondo de la CIDH, en cualquier caso, es como una acusación del Ministerio Público, fundada, motivada, etcétera, pero que todavía tiene que ser debatida en un juicio que es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos adelantarnos nosotros al resultado de esa sentencia, nadie puede adelantar. Solamente los jueces, una vez que valoren la prueba que presenten las partes dentro del proceso. Otro grupo de hechos, otro grupo de procesos iniciados son los que se han iniciado aquí en Bolivia por las propias víctimas, oficio por el Ministerio Público, uno de ellos que ha sido reactivado en Santa Cruz, vejaciones, torturas, posibles ejecuciones extrajudiciales, que están en fases iniciales de investigación. Y otro grupo de casos son los que hemos denominado también en algún momento en la historia de Bolivia terrorismo 1 y terrorismo 2.
Procesos que recuerdo la opinión pública, han concluido por un retiro de acusación del señor Murillo, que ahora enfrenta a la justicia norteamericana y la justicia boliviana, de decisión netamente política. Retiro de acusación que concluyó con una sentencia absolutoria contra los responsables. Son tres tipos de procesos diferentes. En algún momento de la sustanciación del caso en la CIDH y del caso acá en Bolivia que se ha iniciado por vejaciones y torturas, seguramente se va a dar, como decía al principio, con la verdad histórica de los hechos. Finalmente, para cerrar esta entrevista, también hubo de por medio, también en estos trámites que ha estado observando también la Procuraduría, esas acciones, ese proceso también que inició la familia de Michael Dwyer, ¿no es cierto? Incluso llegando hasta el sistema interamericano. Se habló en determinado momento de que había la necesidad del Estado boliviano de compensar, resarcir daños y se hablaba de montos económicos. ¿En qué ha quedado este tema, doctor Siles? José Luis, es el mismo caso. Son 5 peticionantes o peticionarios. Existe un informe de fondo. Uno de los peticionarios es la familia del señor Dwyer, ¿no? Es decir, estamos hablando del mismo caso, del mismo informe de fondo. Y como te decía en algún momento de la entrevista, hemos pedido el asesoramiento nosotros a la Comisión Interamericana respecto al posible monto a reparar económicamente que está recomendando el informe de fondo que lo hagamos. Esperemos que nos den la respuesta en estos días, no va a pasar de abril seguramente la respuesta de la Comisión Interamericana, y creemos que con un monto razonable que puedan pedirse se puede empezar a hablar nuevamente. ¿Por qué hablo de razonabilidad? Hablo de razonabilidad porque recientemente hemos sido notificados con una sentencia. Nosotros, el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia en el caso Juan Carlos Flores Pedregal, asalto de la COF, gobierno de facto y dictatorial de Luis García Mesa, persona asesinada, acribillada, desaparecida. Se ha fijado un monto indemnizatorio de $450,000 aproximadamente por esa víctima a la familia, de pago a la familia. Es lo que ha fijado la Corte Interamericana. El señor Dwyer, la familia del señor Dwyer, está pidiendo, y es lo que hemos oficialmente conocido, 3 millones de euros. No condice con los precedentes, no condice con la jurisprudencia, y por eso hemos pedido a la Comisión Interamericana que asesore en la asignación de un posible monto. De lo contrario, si no hay una razonabilidad en las pretensiones, seguramente nos veremos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bueno. Estuvimos a punto de cerrar la entrevista, pero hay dos precisiones, por favor, procurador, sobre el caso de Dwyer. ¿Cuál sería el monto entonces razonable? Uno. Y dos, sobre el caso de Juan Carlos Flores Bedregal. Hace días, precisamente, la semana anterior, la familia denunciaba que obviamente se había preparado todo un acto público para dar a conocer este tema, una suerte de reparación, de resarcimiento, pero se suspendía el acto, se retrasaba el acto, dice, por ausencia de la hermana, la señora Olga Flores. Una de las obligaciones que impuso la Corte Interamericana en el caso Flores Bedregal es el reconocimiento internacional público de responsabilidad del Estado. Ese acto estábamos a punto de realizarlo en la Federación de Mineros del Prado, la 16 de julio. Sin embargo, las 3 hermanas y además la viuda que está en los Estados Unidos no se pusieron de acuerdo para el mismo. Y lo que nos exige la Corte Interamericana es que hay un pleno acuerdo de todos, por lo cual se tuvo que diferir el acto. Sin embargo, vamos a informar nosotros por el medio oficial, que es la Corte Interamericana, en etapa de supervisión de sentencia, todo lo que ha acontecido, los preparativos que hicimos y demás, para seguramente reprogramar o modificar la manera de hacer ese reconocimiento internacional, que tenemos un plazo de 1 año que vence en octubre para poder cumplir con una de las obligaciones dictaminadas en la sentencia Flores Bedregal. Con relación al señor Dwyer, te he hablado de montos razonables, son casos diferentes. Flores Bedregal es un gobierno dictatorial, desaparición forzada. El Hotel Las Américas es un operativo que todavía está en investigación. No voy a poder dar un monto, por eso hemos pedido el asesoramiento a la Comisión Interamericana para
con las particularidades del caso, nos puedan hablar de un monto ellos y asesorar en el objetivo que tenemos. Le agradecemos al Procurador General del Estado, César Siles, por esta comunicación con Panamericana. Buenas noches. Buenas noches, José Luis.